Otra forma de clasificar los tipos de parasitismo es a través del tiempo en que dura la relación entre el huésped y su parásito. En este caso podemos tener que hay periodos intermitentes o temporales, hay parásitos permanentes y algunos parásitos que son cíclicos o estacionales. Por ejemplo, vamos a ver aquí unos casos. El mosquito es así como por excelencia el intermitente, ¿no? Donde solamente el mosquito por unos segundos, por un breve instante, está un periodo de tiempo junto a su parásito y es una relación parasitaria completa porque precisamente ya se han adaptado tanto los mosquitos para poder absorber la sangre de nosotros o de algunas especies de mamíferos. Entonces, realmente sí es una coevolución entre el parásito y el huésped. Entonces, llega el mosquito, chupa la sangre y se va. Eh, entonces, por eso es simplemente intermitente o de un momento, ¿no? Momentánea esta relación o este momento de parasitismo. Eh, Desafortunadamente, los mosquitos también van a ser como vectores de otras enfermedades, pero eso ya lo platicaremos un poquito después. Hablando, por ejemplo, de aquellos que son permanentes, es aquellos parásitos, otra vez, por ejemplo, volvemos a este ejemplo del Enterovirus vernicularis, parásitos que todo su periodo de vida están dentro de un huésped. En este caso, ya recuerden, aquí solamente las partes que está fuera del huésped es cuando sale el huevo de esta lombriz y madura unas horas este huevo para volver a entrar y una vez dentro del huésped eclosionar y tener su vida normal, crecer, reproducirse, morir, de todo dentro del huésped. Entonces, aquellas parasitosis permanentes son en las que en las que el parásito vive todo su ciclo de vida dentro de su huésped. Y en cambio tenemos también las que son cíclicas o estacionarias, que son aquellas en las que el parásito tiene un periodo de vida fuera del huésped, donde tiene varios procesos como crecimiento, incluso puede tener reproducción fuera del huésped, y nuevamente vuelve a invadir a su huésped para algún proceso en específico. Por ejemplo, aquí en este caso de Nectar americanus, penetra para reproducirse dentro del huésped. Entonces, fuera del huésped, una vez que en este caso esta lombriz es defecada, el huevo más bien es defecado, y eclosiona fuera del huésped y sus primeras etapas de crecimiento son fuera del huésped hasta que vuelva a penetrar vía cutánea. Esta es una de las curiosidades de este maravilloso parásito. Eh, Pasa después al aparato digestivo para ya de ahí absorber nutrientes y poder tener ahí su descendencia, que luego va a salir nuevamente excretado en las heces de la persona infectada. Entonces, solamente parte de su ciclo de vida lo pasa dentro de su huésped, por lo tanto, esta parasitosis es estacionaria o cíclica, ¿no? Porque tiene una parte que vive fuera del huésped, este parásito. Bien, ahora, otra forma es de clasificaciones según el hábitat, que se refiere al lugar donde el parásito eh, normalmente se aloja durante su infección parasitaria. Entonces tenemos ectoparásitos que van a estar afuera del huésped, sin embargo pueden estar, por ejemplo, en el cabello, la piel, las mucosas, incluso orejas. Un caso excelente de este tipo de ectoparásitos, por ejemplo, son los piojos que viven en nuestra parte externa, sin embargo, son considerados parásitos. Y en este tipo de caso, cuando son ectoparásitos, normalmente se le va a conocer como una infestación, más que una infección. Sobre todo la infección va a ser aquellos parásitos que son dentro del cuerpo, dentro del ser humano, ¿no? Y dependiendo del tipo de tejido que infecten los parásitos, pues algunos van por ejemplo, a infectar células sanguíneas, los vamos a llamar hemoparásitos, o los que infectan el tubo digestivo, los enteroparásitos, o los histoparásitos, que aquellos que infectan algún tejido en específico, ¿no? Entonces, dependiendo ya de cada parásito y el lugar en específico donde genere su parasitosis, pues hay ciertas palabras para describirlo, ¿no? Sin embargo, también tenemos parásitos que les llamamos o hábitats erráticos.
que son parasitosis fuera del lugar común donde se da o donde se produce, ¿no? Uno de estos tipos de parasitosis es el cisticerco, cuando infecta regiones cerebrales, que produce un gran daño, es una enfermedad bastante agresiva. Y el hábitat común de este parásito es el intestino. Entonces, ahí es cuando precisamente los parásitos migran a lugares donde normalmente no es su ciclo de vida o donde no se da su ciclo de vida, les conocemos como una parasitosis errática. Bien, también podemos hablar un poquito más sobre los tipos de huéspedes, que sobre todo vamos a ver un poquito que vamos a diferenciarlos dependiendo de dónde se reproduce. Casi siempre el huésped definitivo, que es eh, lo vamos a señalar como aquel huésped donde el parásito se reproduce. Entonces ese va a ser como nuestro indicativo de saber cuál es el huésped definitivo. Los huéspedes intermediarios son aquellos en el que el parásito nada más está de forma larvaria o tiene reproducción asexual. Por ejemplo, aquí un ejemplo son las tenias. En el caso de las tenias, las solitarias, yo creo que las conocen mejor con ese nombre, Aisaginata y Solium. Y vamos a ver unos videos y seguramente estarán muy interesantes para ver qué hacen al respecto. Pero este parásito va a tener huéspedes intermediarios, ya sea el cerdo o la vaca, donde va a eclosionar y va a tener sus primeras etapas larvarias. Sin embargo, el huésped definitivo es el ser humano, en el cual va a crecer y va a tener su ciclo reproductivo. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver ambos, ¿no? Ambos ejemplos, tanto los huéspedes intermediarios como el huésped definitivo en este ejemplo de las tenias. También podemos ver que va a haber algunos que son paraténicos o transportadores, por ejemplo los mosquitos, que en algunos casos simplemente van a llevar el parásito de un lugar a otro mediante su picadura, y ahí no va a haber reproducción, no va a haber ningún tipo de transformación de este tipo de parásitos dentro del mosquito. Y también tenemos portadores asintomáticos o reservorios. El portador asintomático es aquel que no presenta síntomas, ¿no? Entonces tiene este parásito, sin embargo, por alguna cuestión, ya sea de algún equilibrio metabólico o algún equilibrio que esté generando este parásito, no le produce ningún malestar al paciente, sin embargo, ahí está. Y los reservorios mejor lo conocemos como zoonosis, son animales que van a servir como una fase o un huésped del cual se pueda dar un salto a otro huésped de una especie diferente, ¿no? Por ejemplo, ahorita un, un ejemplo muy, muy común y que todos estamos sufriendo por él, pues es el coronavirus, ¿no? Este coronavirus, el SARS-CoV-2, perdón, en el cual muy posiblemente un pangolín fue, o algunos dicen que fue contagiado por un murciélago y de ahí, gracias a esta zoonosis, se pudo dar la transformación del virus para que pudiera saltar a un humano. Sé que aquí estamos hablando en específico de virus, pero es un buen ejemplo para hablar de esto. Hablando, por ejemplo, de parásitos, podemos hablar, por ejemplo, de Toxocara o Toxoplasma, perdón, que en este caso también varios animales domésticos sirven como animales reservorios, donde después puede brincar este parásito a seres humanos y producir alguna enfermedad. Y bien, también es bueno hablar un poquito sobre los ciclos de vida, que son básicamente o hablan de las etapas esenciales y transformaciones de un parásito durante su desarrollo y reproducción, ya que vamos a ver en esto de los parásitos que van a cambiar de forma o van a sufrir diferentes procesos de lo que lo podemos llamar como metamorfosis, donde van, dependiendo de cómo crezcan, dependiendo del tamaño y las formas que vayan tomando, van a tener diferentes nombres, por eso van a tener diferentes etapas de parasitosis. Y bien, y sobre todo vamos a clasificarlo, perdón, con respecto al número de huéspedes. Entonces, un ciclo de vida directo o monoxénico es aquel que solamente tiene un huésped, ¿no? En este caso, por ejemplo, el ser humano, aquí en este ejemplo de los quistes,
muy posiblemente sea de Giardia lamblia esta imagen de un parásito intestinal. Y vemos los diferentes lugares donde puede generar una infección, ¿no? Pero solamente tiene un huésped, el ser humano. Sin embargo, también tenemos los indirectos o heteroxenos, donde tiene varios huéspedes intermediarios y definitivos. Y aquí, por ejemplo, el ejemplo muy fácil es el de Taenia solium o las tenias, que tienen varios tipos de huéspedes, ¿no? En este caso las vacas, los cerdos y su huésped definitivo, el ser humano. Y hablando un poquito sobre la infección parasitaria, es bueno diferenciar un concepto de otro, ¿no? La diferencia entre una infección y una enfermedad. A partir de que el parásito está dentro de un ser humano, lo consideramos una infección parasitaria. Sin embargo, este hombre puede ser simplemente un portador y no presentar síntomas, entonces simplemente es una infección. Sin embargo, ya aquella persona que tiene el parásito y presenta una sintomatología, ya lo conocemos como una enfermedad parasitaria. Y recordar otros dos conceptos que también ya los han visto, que es la patogénesis y contra la virulencia. La patogénesis es la capacidad que tiene algún individuo o alguna partícula de causar una enfermedad, y la virulencia es como una capacidad cualitativa o una cualidad de qué tanto, más bien cuantitativa, qué tanto es virulenta o qué tanta enfermedad produce, ¿no? Qué tan fuerte es la enfermedad. Entonces, la diferencia entre patogénesis y virulencia. Otro concepto que es importante ver, y sobre todo va a ser muy importante en esto de parásitos, son los fomites, que van a ser objetos inanimados que pueden contener el parásito. Puede ser el agua, puede ser la tierra, puede ser el aire. Entonces son estos objetos que son inertes, sin embargo, son importantes en cuestión del medio ambiente, la ecología del lugar para la transferencia y la infección de este tipo de parásitos. Y es importante porque, como les digo, la parasitología médica precisamente estudia esta triada de el parásito, el huésped y en los medios del ambiente, ¿no? En las relaciones que tienen entre ellos para que se genere una enfermedad. Entonces es importante también estudiar, por ejemplo, las vías de infección, que va a ser el lugar donde el huésped va a adquirir a su parásito, ¿no? Donde le ingresa el parásito. Este puede ser vía oral, mediante la coprofagia, o un fomite que se inhale o se beba, o que haya un alimento contaminado, ¿no? Puede ser nasal, cutánea, sanguínea, genital. Puede haber diferentes tipos de formas en las que un huésped puede adquirir un parásito. Si hablamos de mecanismo de transmisión, sobre todo solamente existen dos, que es la transmisión horizontal y la vertical. La horizontal puede ser una zoonosis, antroponosis o vectores, que simplemente es que a través que se pase de un individuo a otro el parásito, ¿no? Por eso le llamamos horizontal. Y la otra es la vertical, que es en el caso de que sea congénita, conatal o transmamaria, que es básicamente de padres a hijos, sobre todo de la madre al hijo, y es este tipo de transmisiones que son las dos que pueden existir de parásitos y en general de enfermedades. Y por último, también es bueno mencionar que dependiendo del daño también podemos clasificar al tipo de parásitos. Entonces, se clasifica el tipo de daño, ya sea mecánico, traumático, la transformación de tejidos, porque algunos van a generar que los tejidos cambien de alguna conformación o tengan alguna otra cosa. Algunos van a producir venenos, entonces va a ser un daño tóxico o necrótico. Y la mayoría de los parásitos van a tener una competencia por los nutrientes de su huésped, entonces muchos van a generar una expoliatriz, y algunos otros van a generar que el sistema inmune reaccione de una manera agresiva y por lo tanto van a generar reacciones hipersensibles que pueden generar alergias o en enfermedades autoinmunes o más complejas, ¿no? Entonces, del mecánico hay diferentes tipos y ya conforme cada uno de los parásitos que vayamos estudiando y viendo, de los poquitos que vamos a ver porque no nos vamos a adentrar mucho, pues ya verán las diferentes formas y los diferentes daños que son capaces de causar este tipo de agentes infecciosos.